Muchas veces pensamos que sabemos qué queremos, cuando en realidad tan solo deseamos lo que la sociedad nos ha dicho que debemos de querer. Con esta frase, Eric Fromm nos da ejemplo de lo importante que son los factores psicosociales en el desarrollo de nuestra personalidad y entre otras cosas de nuestras motivaciones, nuestros anhelos y nuestros deseos. Y bueno amigos, aprovechando que todavía es enero y tenemos la motivación al 100 para cumplir nuestras metas y propósitos, qué mejor tema que precisamente la motivación desde la perspectiva de Eric Fromm. En esta ocasión me voy a basar en su libro Tener o Ser y para poder entender mejor su postura vamos a hacer un recorrido por el planteamiento de Freud, de Marx y finalmente vamos a concluir con el pensamiento de Eric Fromm. Hecha esta pequeña introducción, deseando que estén todos muy bien y libres de cobicho, les mando un fuerte abrazo y sin más comenzamos. Bueno, para poder entender la motivación para Freud y para Marx es necesario aclarar algunos malentendidos. Se tiene la idea de que, según Freud, lo único que nos motiva es el placer. En cambio, se tiene la idea de que para Marx lo único que nos motiva es el deseo de producir, de consumir o de generar mercancías. Sin embargo, para entender mejor la idea de la motivación para estos dos autores, es necesario entender la dinámica de la personalidad para Freud y el materialismo dialéctico de Karl Marx. Para Freud, la motivación surge del conflicto. Sí nos motiva el placer, el deseo de placer, pero también nos motiva el deseo de sobrevivir y el deseo de apegarnos a las normas éticas para ser buenos ante la comunidad y para no sentir culpa y remordimiento en la conciencia. Entonces, sí, en parte sí, lo que nos motiva es el placer, pero también el deseo de supervivencia y el deseo de cumplir las normas, por lo que no podríamos reducir que simplemente nos motiva el deseo, sino el conflicto. La motivación surge del conflicto de estos tres anhelos. Pasando al materialismo dialéctico de Karl Marx, es necesario entender que es necesario entender que materialista cambia de significado según el contexto en el que se emplee. Si hablamos de actitud personal, el materialista es aquel que es motivado, que su interés son los bienes materiales, los bienes económicos, las mercancías. En cambio, el idealista es aquel que su vida gira alrededor de un ideal político, ético, religioso. Pero en cambio, si hablamos desde una perspectiva filosófica y ya no de actitud personal, el materialista es el que cree que el mundo existe afuera de la conciencia. En cambio, el idealista considera que el mundo real es el mundo de las ideas y de los pensamientos. Marx era un materialista, sin embargo no era un materialista mecanicista como Freud, ni le interesaba encontrar la correlación entre partículas químicas y procesos mentales, sino que Marx era sociólogo y era un materialista dialéctico. Para él todos los fenómenos estaban en función o eran producto de la actividad humana. Y los factores económicos, el desarrollo económico y los medios de producción eran determinantes en las motivaciones de la sociedad. E inclusive nosotros en nuestras relaciones interpersonales reproducimos el modo y las relaciones de producción. De la misma manera que, por decirlo así, la familia es una empresa capitalista en chiquito. ¿Por qué? Porque abogamos por nuestro propio interés, buscamos expandirnos cada vez más, tener más dinero, más casas, más terrenos. Es decir, somos una empresa imperialista, capitalista en chiquito. De la misma manera que nuestras relaciones de padre-hijo, alumno-maestro, vendedor-comerciante, consumidor, repetimos el modo de producción. Entonces, Marx era un materialista dialéctico. Pero ¿por qué se confundió este sentido de la palabra materialista en cuanto nos referimos a actitud personal y doctrina filosófica?
Bueno, para esto también tenemos que hablar de la teoría económica de Marx, porque también la palabra económica se ha malinterpretado cuando los psicólogos hablan de Karl Marx. ¿Por qué? Porque cuando Marx utiliza la palabra economía no se refiere a un factor psicológico subjetivo. Él habla de la economía como un factor socioeconómico objetivo. Cuando él habla de economía no se refiere a que nos motive el interés del dinero, el deseo económico, sino que el modo de producción y el desarrollo económico impregna motivaciones en los miembros de una comunidad para poder mantenerse, para poder sobrevivir el modo de producción. Entonces, no es de que nos motiven dinero, sino de que cada estructura, cada modo de producción va a generar motivaciones específicas en sus miembros. Por ejemplo, nos dice Eric Fromm, al inicio el capitalismo promovía mucho actitudes ascéticas. Recordemos que los primeros burgueses comerciantes eran personas que iban de pueblo en pueblo en la Europa medieval cargando sus mercancías muchas veces. Posteriormente, el capitalismo evolucionó una fase en la que las personas lo que las caracterizaba era el impulso de ahorrar. Eran tacaños, eran ávaros. Posteriormente, el capitalismo se basó principalmente en la producción. Las personas lo que más les motivaba pues era eso, producir, el establecimiento de una fábrica o de plano trabajar en alguna fábrica. Lo que caracteriza hoy en día al capitalismo pues todo se centra alrededor del consumo, del consumidor, razón por la que nuestros motivos actuales giran sobre todo en consumir más cosas, e incluso nos plantea Eric Fromm si tal vez el deseo no está en consumir sino en desechar. ¿Por qué? Porque así como consumimos mucho, también generamos mucha basura. Y dice Eric Fromm, ¿qué tal si en realidad lo que nos gusta no es estrenar cosas, sino tirar las cosas viejas? Muy interesante, y esto nos va a dar para otro video en el que vamos a hablar de los tipos de carácter desde la perspectiva de Eric Fromm. Y bueno, pues ya por último vamos a hablar de la motivación para este autor, para Eric Fromm, y él dice que lo que nos motiva en esencia es la necesidad o el deseo de trascender nuestra animalidad, y por lo general el ser humano encuentra solo dos soluciones, dos medios hacia los cuales orienta su vida para poder trascenderla, ya sea a través de la creación o a través de la destrucción, a través del amor o a través del odio, a través de la comunidad o a través del narcisismo. Y como les decía en el video de necesidades psíquicas, obviamente una manera nos hace más bien una manera es más sana que la otra para satisfacer nuestras necesidades psicológicas. Entonces, en fin de cuentas, para Eric Fromm lo que nos motiva es la trascendencia. Lo que cambia son los medios con los que la consiguen las personas. Mientras que unos la consiguen con una familia amorosa, otros la consiguen siendo padres tiránicos. Mientras que unos la consiguen generando obras de arte, otros lo consiguen pues con actos pues viles de matar personas o crueldad con los animales. Mientras que algunos lo consiguen con su trabajo, otros lo hacen por medio del asalto o fuerza armada. Mientras que unos lo consiguen con su trabajo diario, otros tan solo se enriquecen pues de la plusvalía y del esfuerzo de los demás. Entonces, en fin de cuentas, amigos, la motivación, el sentido de la vida se reduce simplemente a vivirla. Y nosotros pues somos seres humanos, como Freud, como Marx, como Eric Fromm, y ninguno de nosotros tiene ninguna respuesta definitiva. Cada quien tiene que construir su camino y al final, como diría Lacan, el viaje empieza cuando se acaba el camino. Y bueno, amigos, espero que estén todos muy bien, que sigan todos muy motivados. Y bueno, pues esto, como pueden ver, ya me está volviendo a crecer la pelona. Estoy muy feliz de verlos nuevamente y en los próximos videos vamos a seguir hablando un poco más de freudomarxismo. Hasta la próxima.